Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. El universo cinematográfico de Marvel se está preparando para dar lugar a nuevos emocionantes personajes, muchos de ellos bastante conocidos por los fans de los superhéroes, sobre todo del mundo de los cómics, pero muchos otros no son tan populares y conocidos. Dentro de ellos se encuentran los personajes que participarán en la próxima película ya anunciada de los Eternals, y que sin duda alguna se convertirán en una pieza clave central de la expansión de la fase 4. Por eso en este video te traemos 19 datos que seguramente no sabías de los celestiales. Y recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. En la próxima fase de Marvel se espera que se tenga un enfoque mucho más cósmico, y eso puede significar que el MCU explorará la historia y los poderes de la antigua raza conocida como los celestiales. James Gunn en Guardianes de la Galaxia comenzó a mencionar a estos personajes trayéndoles un elemento curioso al origen de las gemas del infinito, pero aún esperamos saber más de estos personajes. Por eso aquí te traemos algunos datos muy interesantes. Y con el dato número 1 tenemos cómo los celestiales fueron creados por el legendario Jack Kirby en 1976. Estos personajes fueron concebidos esencialmente como los más grandes dioses del espacio, quienes habían descubierto el potencial de mutación y evolución dentro de la raza humana hace muchísimo tiempo, haciendo lo mismo en muchos otros mundos. En segundo lugar, los celestiales dejaron uno de esos mundos con 3 razas separadas de la población: los Eternals, los Deviants y una raza que podríamos llamar normal, que era la mayoría de los habitantes de este mundo. Estas 3 razas cayeron en conflicto con cada una, tratando de buscar el dominio sobre las demás. Y en tercer lugar, en los cómics, los celestiales visitaron la Tierra hace 100 millones de años, y sus experimentos con la humanidad son responsables de la creación del Gen X, un gen latente que algún día desencadenaría el nacimiento de los mutantes en la raza humana. Es decir, que los X-Men deben su origen a los celestiales. Parece que la evolución de los cómics no fue un mero accidente. Y en el dato número 4, Jack Kirby originalmente no consideró los orígenes de los celestiales de esta manera. Eran más bien su versión de seres divinos a los que los Eternals adoraban literalmente como dioses. De hecho, es solo recientemente que el escritor Al Ewing reveló la historia antigua de los celestiales. Y en el siguiente dato, en estos cómics de Al Ewing se exploraron ideas mucho más alocadas de estos personajes que había tenido en un principio Jack Kirby. En estas historias nos revelaron que el primer universo era estéril y carente de vida. Este primer universo creó la raza conocida como los aspirantes como sus adoradores, trabajadores que poblarían el cosmos con vida. Pero esta raza de los aspirantes deseaban que algunas de sus creaciones pudieran cambiar y evolucionar. Estos rebeldes fueron conocidos como los celestiales, y así como cada vez que hay rebeldes, se desató una gran guerra entre celestiales y aspirantes, una guerra como ninguna otra en toda la historia. Finalmente los celestiales revelaron su arma definitiva y destruyeron todo el universo, rompiéndolo en un multiverso de infinitas posibilidades. Pero en el sexto dato tenemos la interrogante, ya que si los celestiales son en cierto sentido los creadores de todo el universo, ¿será de este modo también dentro del MCU? ¿Y será así que nos muestren la presencia de los multiversos en esta película? Es especular un poco de más, pero siempre es bueno contemplar las posibilidades. Por otro lado, en el séptimo dato, en el MCU los celestiales han sido retratados como una raza antigua y probablemente extinta de seres poderosos. Lo vimos en la película de los Guardianes de la Galaxia. Ahí nos revelaron que solían viajar a través del cosmos juzgando a mundos enteros. Además utilizaron la gema del poder para destruir a civilizaciones que consideraban indignas de sobrevivir. Y es posible que también manejaran a las otras gemas del infinito. Sin embargo, tal parece que algo finalmente sucedió a los celestiales, ya que en el lugar número 8 tenemos que la colonia minera espacial Nowhere es la cabeza cortada de un celestial. Y según el diccionario visual de Marvel Studios, el planeta Sakaar, visto en Thor Ragnarok, está plagado de cadáveres de celestiales. Esto puede explicar por qué el Gran Maestro hizo que sus agentes se vistieran con un atuendo celestial. En el noveno dato, los celestiales tienen un plan maestro para dar forma al destino de la vida en todo el universo, pero se reportan a una autoridad superior. Tal parece que responden a un ser que tiene varios nombres. A la entidad se conoce como The Fulcrum, pero a otro se le conoce como The One Above All, o como su traducción dice en español, aquel que está por encima de todos. Alguien que en teoría es la entidad más poderosa del universo de Marvel, solo superado quizás por el mismo Stan Lee.
Otro dato de los celestiales que hemos visto en el MCU es algo que también sucedió en una película de Guardianes de la Galaxia, pero ahora es en el volumen 2. En la película, Ego, el planeta viviente, interpretado por Kurt Russell, era un celestial y demuestra ser posiblemente la entidad más poderosa jamás vista hasta este momento en el MCU. Curiosamente, sin embargo, Ego no es un celestial en los cómics. Es un cambio drástico tanto en el origen de Star-Lord como en el de Ego, ya que en los cómics es un planeta a menudo malévolo y sensible, y la mayoría de las veces Ego viaja por el universo consumiendo cualquier cosa en su camino para aumentar su masa. Y el dato número 11 es que no hay muchos celestiales, pero tampoco es que necesitemos tantos. Hay poco más de 20 celestiales y cada uno es un individuo único con sus propias características, tareas y obligaciones asignadas. Su armadura también es única y algunos de ellos llevan herramientas o armas que usan en sus tareas, lo que implica casi siempre la destrucción de planetas. No se sabe si un celestial nace en el universo para una tarea o propósito en específico o si adoptan estas formas a medida que se desarrollaron. Muchas cosas aún son un misterio. Pero en 12º lugar, los celestiales y los Deviants lucharon en la Tierra. Cuando la segunda horda de celestiales regresó a la Tierra hace aproximadamente 20.000 años, querían verificar sus experimentos para ver cómo se estaban desarrollando. No tenían muchos problemas con el progreso de los Eternals, pero los Deviants no estaban cumpliendo exactamente sus expectativas. Los Deviants, en su sabiduría infinita, sintieron que era necesario atacar a los celestiales a medida que se acercaban, lo cual nunca es una buena idea para nadie, y eso los llevó a un enfrentamiento. Por lo que para el 13º dato, este enfrentamiento tuvo terribles consecuencias, como el hundimiento de Atlantis, por ejemplo. Las explosiones de la batalla entre los celestiales y Deviants resultó en el hundimiento de una fortaleza Deviant, Lemuria, pero también llevaron a Atlantis y a otras civilizaciones similares a las profundidades del océano. Este evento se conoció como el Gran Cataclismo. Y en el dato número 14, tal parece que las razas más poderosas del universo de Marvel se odian entre sí. Los Vigilantes son una raza de seres cósmicos con poderes casi infinitos que son algo similares a los celestiales. También son conocidos como The Watchers y aparecieron por primera vez en el cómic de los Cuatro Fantásticos número 13, escrito por Stan Lee y Jack Kirby. Son tecnológicamente superiores a casi cualquier civilización que haya surgido, y han jurado observar, pero no interferir, con el desarrollo de otras especies en todo el universo. Debido a su juramento de no interferencia, han llegado a entrar en conflicto directo con los celestiales. Esto es irónico para ellos, ya que su pacto significa que no pueden interferir con los celestiales, por lo que su conflicto en curso se lleva a cabo a través de terceros. Las dos razas de dioses espaciales superpoderosas han luchado utilizando versiones gigantescas de sí mismos, pero su conflicto aún no ha terminado. En el dato número 15 es como en una realidad alterna la Tierra esconde un bebé celestial. En la realidad alternativa de la Tierra 9997, también conocida como Tierra X, los celestiales están en búsqueda constante para evitar el estancamiento, habiendo descubierto todo el universo y logrando la superioridad tecnológica en un momento temprano. Después de descubrir los secretos del universo, volvieron su atención hacia el interior para estudiar sus propias biologías y se transformaron en seres inmortales de inmenso poder cuya energía requería una armadura para mantener la cohesión. Por otro lado, los vigilantes en esta realidad son una raza subordinada que vela por los embriones celestiales que se encuentran dentro de los planetas. La Tierra tiene un embrión celestial dentro y cuando se destruye el planeta es que nacerá este embrión. Franklin Richards, que se ha convertido en Galactus, puede detenerlos al eliminar al embrión y consumirlo, revelando así su verdadero propósito como el devorador de mundos. En el 16º dato, uno de los aspectos más fascinantes de los celestiales es que su origen sigue siendo todo un misterio. Ha habido varias teorías sobre sus comienzos en los cómics a lo largo de los años, pero nunca se ha confirmado nada. Algunas de las muchas teorías con respecto a sus orígenes incluyen que son una raza de seres sobrantes de un universo anterior o que fueron creados y sirven a Fulcrum para mantener el equilibrio cósmico. Pero en el siguiente dato, cualquiera que sea su origen, son una raza de ingenieros y científicos que han hecho su misión de experimentar con las diversas razas del cosmos para sus propios fines. Es poco probable que Marvel arroje mucha luz sobre su origen, ya que el misterio de los celestiales es lo que los hace seres cósmicos tan interesantes y realmente terroríficos. Y en el penúltimo lugar, si deseas aprender un poco más de los celestiales en el MCU, hay otro lugar en el que puedes buscar. En la novela de Barry Lyga, Avengers Infinity War, Thanos Titan Consumed.
Esta fue anunciada como la primer novela oficial del MCU, aunque rápidamente se calificó como no canónica. Sin embargo, a pesar de todo esto, está claro que el autor Laiga trabajó estrechamente con Marvel Studios al escribirlo. Lo había completado mucho antes del lanzamiento en los cines de la película de Avengers Infinity War, y sin embargo Laiga sabría sobre el asalto del Titán a Sejoverei, donde finalmente lo vimos en Infinity War. Él sabía que Thanos logró su loco objetivo y consigue borrar a la mitad de la vida en el universo, e incluso sabía que el ser genocida tenía una experiencia extracorporal cuando chasqueó los dedos y tiene ese encuentro con Gamora dentro de la gema del alma. También sabía que Thanos sobrevivió a la destrucción de Titán porque fue exiliado después de hacer una loca sugerencia de sacrificar a la mitad de la población en su mundo natal, un detalle que no se explica en la película pero que todos aún así intuíamos. Todas esas cosas nos hacen pensar que el libro debería ser considerado canon, y nos presentan en una escena en la que Thanos se encuentra con el legendario Lord Speaker, un ser demente que ha recopilado los mitos y leyendas de toda la galaxia, que eventualmente se revela que él aprendió todo esto porque posee la gema de la mente. Laiga usa a Lord Speaker para contarle a Thanos sobre muchos de los secretos más profundos y oscuros del universo, y también habla de los celestiales, donde explica que a raíz de la creación del universo surgieron estos seres, entidades enormes en poder, estatura e influencia que fueron la primer gran especie en vagar por las estrellas. Y por último, en esta novela también el Lord Speaker llega a sugerir que fueron los celestiales quienes forjaron las 6 gemas del infinito. Todo esto es una historia de origen tan ambigua como la que solía crear el propio Kirby, porque él también evitó contar la historia del origen de los celestiales. Sería increíble poder ver en esta fase 4 a estos celestiales que son la clave del origen del universo de Marvel. Es como conocer la gran mitología de este universo. Esta película de los Eternals estará expandiendo este universo y no podemos esperar para ver esta película en el cine. Pero de igual manera, si te interesa conocer 16 increíbles datos del que probablemente será el primer mutante en entrar al MCU, es decir, Namor, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente te van a encantar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los Electroalces Pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.